Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este última sesión del curso sobre conceptos fundamentales de la salud pública. Bienvenidos a todas y a todos que están aquí en el auditorio Guillermo Soberón y a los que nos siguen en forma remota. Hoy terminamos con el análisis de la respuesta social organizada a través de los sistemas de salud, viendo ahora la dinámica de los sistemas de salud, es decir, cómo cambian, y quiero concluir con una discusión genérica sobre los retos de las reformas de los sistemas de salud. Es un poco, como dije ayer, en este marco de las 5 preguntas sobre los sistemas, tratar de empezar a contestar esta quinta pregunta, que es la pregunta crucial. Ayer revisamos las primeras 4, que son los sistemas de salud, cuáles son sus límites, cuáles son los actores, cómo se relacionan los actores, para qué sirven los sistemas de salud, cuáles son las funciones los objetivos, de los sistemas de salud. Y hablamos de 3 grandes objetivos: salud, trato digno y protección financiera. Luego lo llevamos al diseño del sistema, la estructura y las funciones, al desempeño como un concepto relativo que nos relaciona el logro de los objetivos con los recursos disponibles. Y finalmente enunciamos, pero no contestamos, la quinta pregunta, que es de qué manera el diseño de la estructura y funciones de un sistema de salud determina el desempeño. Y ese es un poco, como decía yo, la ciencia de los sistemas de salud. Estamos muy lejos de llegar a eso, pero sí se han ido acumulando a lo largo de las décadas algunas evidencias sobre lo que funciona mejor y no tan bien. Hay más evidencias sobre lo que no funciona y más ambigüedad sobre lo que sí funciona, porque son sistemas complejos, pero hay suficientes elementos como para poder empezar a hacer al menos algunas generalizaciones empíricas, algunas de las cuales sí tienen bases teóricas importantes, y voy a tratar de ir enunciándolas. Hoy es el último día y al final ha sido tradición, a los que quieran, es voluntario, tomar una foto. Entonces voy a tratar de terminar un poquito antes para que los que tengan deseos se suban aquí al auditorio y podamos tomar esa foto, y además para que yo pueda salir puntualmente al aeropuerto, porque siendo mi último día de clase, ese es también mi último día aquí en México, tristemente para mí. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de la dinámica. El primer paso aquí es nada más recordar este marco, porque esta forma de pensar en los sistemas, a partir de los actores, la idea de que los sistemas son este conjunto de relaciones estructuradas entre una población organizada y un conjunto de prestadores de servicios de salud organizados, relación mediada por un mediador colectivo que en todas las sociedades modernas es el Estado, y donde el Estado se relaciona con los 2 principales actores a través de, en el caso de la población, las bases de elegibilidad, en el caso de los prestadores y sus organizaciones a través del grado de control. Dijimos también que esta parte del sistema de salud es la parte institucional. Hay este otro grupo de instituciones que son parte del sistema de salud, los generadores de recursos, y luego hay otros sectores que también son instituciones, pero que no son parte del sistema de salud. El punto muy importante que quiero nada más recordarles es que la población es parte del sistema de salud, no es endógena al sistema de salud, porque el sistema de salud tiene que ver con la relación entre las instituciones cuyo objetivo primario es mejorar la salud y la población. Con esa idea, quiero proponerles una tipología. Hay muchas tipologías de sistemas de salud, pero en un artículo que escribí ya hace algunos años con el profesor Donabedian, que ha sido mencionado repetidamente aquí en este curso, porque realmente creo que es uno de los pensadores más profundos en materia de salud pública y sistemas de salud, lo que propusimos es que casi todos los sistemas nacionales de salud son una aglomeración de distintas variantes. Hay pocos sistemas puros.
Hay algunos, pero son pocos. Y que entonces era mejor tratar de clasificar las modalidades que coexisten dentro de un sistema de salud. Y esta es una clasificación o tipología de modalidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para ser consistentes con el marco que presenté antes, la tipología tiene dos dimensiones. Una es la relación del Estado hacia las instituciones prestadoras de servicios de salud y se refiere al grado de control. Eso estaba aquí expresado, pero nomás lo voy a regresar para que lo recordemos. El grado de control que se ejerce y luego vamos a ver las bases de elegibilidad en este lado. Entonces, una dimensión de la tipología es hacia las organizaciones de prestadores y se refiere al grado de control. La otra dimensión, en las funciones, que son rectoría, financiamiento y prestación. La otra dimensión son las bases para la elegibilidad. Antes de pasar a eso, les recuerdo algo que dije. El Estado puede hacer una o dos o las tres, pero siempre estas tres funciones están anidadas. Si el Estado se va al extremo de ser el prestador, es decir, que instituciones públicas, propiedad del Estado, hospitales, con trabajadores asalariados del Estado, son los que prestan los servicios, también está financiando. Y si está financiando, también está haciendo la rectoría. Pero puede nada más hacer la rectoría y dejarle el financiamiento y la prestación a otros entes sociales. Puede nada más hacer el financiamiento, puede concentrarse en el financiamiento, en cuyo caso también asume la rectoría, pero dejarle la prestación a otros. O, como dije, puede hacer las tres cosas. A mayor número de funciones que hace un Estado, mayor grado de control. Si el Estado solamente se ocupa de la rectoría, es el menor grado de control. Si hace rectoría y financiamiento, es un grado intermedio de control. Y si hace rectoría, financiamiento y prestación, es el máximo control. Ahora, con respecto a la población, las bases de elegibilidad, ha habido históricamente 4 principios para determinar, como dije ayer, quién tiene derecho a qué en el sistema de salud. El primer principio es el de poder de compra. En una buena parte del mundo y dentro de muchos países, el principio de elegibilidad es quién tiene derecho, el que puede comprar los servicios, el que tiene dinero. Ese es así de simple. Ese es un principio muy poco satisfactorio, porque en la mayoría de los países hay la sensación de que, bueno, no la sensación, la convicción de que los servicios de salud son especiales, no son parte del sistema de recompensa. Vamos a suponer, sin conceder, porque esto no es cierto en la mayoría de los países, que la distribución del ingreso es justa, que la gente que más merece tener más dinero tiene más dinero. Eso de entrada no es la realidad en la mayoría de los lugares, pero aún en esa situación extrema, no querríamos que aquellos que por cualquier razón tienen más dinero sean los que tienen más acceso a los servicios de salud. Y por esa razón, y como voy a decir en un momento, esto, aunque se identifica con ciertas ideologías, en realidad no es una consideración ideológica, es una consideración que tiene que ver con la naturaleza intrínseca de los fenómenos de salud. Pero precisamente por esa insatisfacción, porque no se considera ético, porque la pérdida de la salud en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con el mérito. Un niño que le da cáncer, pues no es porque él o ella o sus papás hayan hecho nada malo. No es un sistema, no debe ser parte del sistema de recompensas. Si en un sistema justo, ideal, habría más recompensa a la gente que más aporta a la sociedad, vamos a decir. Insisto, eso no es la realidad en la mayoría de los sistemas sociales, pero aún ahí uno excluiría de eso los servicios que hacen que esa distribución, de acuerdo a los méritos de las personas, sea justa. Y eso tiene que ver con el concepto de igualdad de oportunidades, que todo el mundo tenga la misma oportunidad de hacer sus aportaciones a la sociedad. Y eso, la base de la igualdad son la educación y la salud. Entonces, por esa idea de que aún en un sistema que diferencia las recompensas materiales por cualquier medida de mérito, y esto
no es el tema de este curso, pero podríamos tener un curso sobre eso. Aún ahí, la educación y la salud tienen una característica especial, y la alimentación, pero salud incluyo alimentación, de ser las condiciones para que la distribución del ingreso sea justa. En el caso de la salud se le suma el hecho de que los programas de salud son intrínsecamente inciertos y por lo tanto requieren mecanismos de aseguramiento. Y estas ideas han ido moviendo hacia las otras bases de elegibilidad. La primera que surge, dada las enormes limitaciones, yo diría éticas y también prácticas de un sistema de salud basado en el poder de compra, porque hay una tercera característica, tanto en educación como en salud, y es que los beneficios de la buena salud no se quedan con el individuo. Hay externalidades positivas al resto de la gente. Esto es obvio en las enfermedades infecciosas. A todo mundo le conviene que todos los demás se vacunen o usen cubrebocas, porque además de protegerse a sí mismos, esas personas protegen a los otros. Entonces, esa es una tercera característica intrínseca de los fenómenos de salud. Igual la educación. A todo mundo le conviene vivir en una sociedad donde la gente tiene altos niveles de educación. O sea, estos beneficios externos o externalidades como positivas, como dicen los economistas, es otra razón por la que no se puede simplemente dejar el poder de compra o las leyes del mercado. Entonces surge un primer principio de excepción o de diferenciación, que es el principio de pobreza, en donde dice, bueno, sí, pero, sigue dominando el poder de compra, pero para la gente que están en una situación muy extrema de pobreza, vamos a crear bases de elegibilidad. En parte, quizás como un elemento de solidaridad, un elemento ético, pero también en parte a estas consideraciones prácticas que a nadie le conviene que los pobres estén enfermos porque afectan también a los no pobres. Pero eso tampoco era muy satisfactorio y conforme las sociedades se van industrializando, surge una tercera base de elegibilidad que es, yo le llamo prioridad socialmente percibida. Es decir, se definen ciertos grupos sociales a los que se les va a dar prioridad. El caso típico son los trabajadores industriales, los obreros, cuando con el avance de la industrialización, que se decide que son tan importantes y tienen tanto valor para la sociedad que hay que crearles mecanismos, hay que darles derechos especiales. Pero ahí se incluyen también típicamente los funcionarios del Estado, las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y esos son los formales y reconocidos. En muchos regímenes autoritarios, pues son también las élites políticas que se autodefinen como socialmente prioritarias, aunque el resto de la población no los considere así, de hecho los considere lo contrario. Pero son prioritarios para deshacerse de ellos, pero no hay vías para deshacerse de ellos. Pero lo que tradicionalmente han sido son trabajadores industriales, Fuerzas Armadas y funcionarios públicos. Pero eso llega también a un punto en que a medida que las sociedades y las democracias avancen, se concibe un nuevo principio que es el principio de ciudadanía, que da ya el paso a decir que el acceso a servicios de salud de alta calidad con protección financiera no es ni una mercancía, como aquí, ni una dádiva, como aquí, ni un privilegio, como en la prioridad socialmente percibida, es un derecho. Esa es la gran diferencia. Y como derecho, entonces, todo mundo debe tener acceso. Entonces, vemos una progresión hacia principios de elegibilidad más y más incluyentes y más avanzados desde un punto de vista de deseabilidad social y de adherencia a valores de universalidad. Si cruzamos estas dos dimensiones, estas 12 celdas, tenemos una tipología de modalidades. Hay algunas que no existen empíricamente, entonces son solamente 10. Ahora lo explicaré. Pero estos servicios privados en donde el Estado simplemente ejerce su rectoría, bueno, no simplemente es una función muy importante, como expliqué ayer, pero se limita a la rectoría, es decir, regulaciones como quién se puede poner, anunciar como médico o enfermera, qué se requiere para construir un hospital, qué se requiere para vender y comercializar medicamentos o vacunas o dispositivos médicos, esas reglas de regulación, pero fuera de eso,
Todo lo demás es una interacción en un mercado privado donde el poder de compra es el criterio de elegibilidad. Yo no conozco ningún caso en que el Estado financie y el poder de compra domine, ni la prestación y el poder de compra dominen. Como modalidades hay distorsiones, como en muchos países, donde el Estado está financiando e incluso prestando, y hay las que aquí en México llamamos cuotas de recuperación, que para mí desde la palabra es un concepto verdaderamente que deberíamos de rechazar. ¿Recuperación de qué? O sea, ¿cómo que cuota de recuperación? Es como si los pacientes estuvieran haciéndole un daño a las instituciones públicas que son servidores, que están atendiendo una necesidad y ahora se tienen que recuperar. ¿O qué están recuperando? ¿El dinero? El dinero no viene del gobierno, el gobierno no tiene dinero, el dinero viene de los impuestos de las mismas personas que estás atendiendo. Entonces, esa palabrita, como le queramos llamar, copagos en instituciones públicas, fuera de la excepción que dije ayer, el copago para moderar demanda excesiva y evitar la sobresaturación, existen, pero no es una modalidad, es una práctica muy lamentable, aún en estados en sistemas donde el Estado ejerce la prestación, aún en sistemas donde financia la mayor parte de la atención y que se cobre, pero que haya gasto de bolsillo. Pero no es una modalidad, es una práctica. Entonces, esta sí es una modalidad y ahora vamos a ver cómo coexiste. Bajo el principio de pobreza, cuando el Estado se limita a las rectorías, es típicamente la beneficencia privada. En el financiamiento hay un caso que yo conozco, que no sé si haya otros en el mundo, pero en todo lo que he estudiado nada más he encontrado este caso del programa Medicaid en Estados Unidos, parte de una gran reforma en los años 60 del sistema de salud, donde el Estado, el gobierno federal y los estados de la federación en Estados Unidos hacen rectoría y financian, pero no prestan los servicios para gente en pobreza. Y finalmente, cuando el Estado hace las tres cosas, es lo que llamamos asistencia pública. O sea, se crean una serie de instituciones separadas con un concepto de asistencia y ahí el Estado regula, financia y presta el servicio. Y ahorita vamos a ver cómo esta modalidad es muy frecuente en sistemas segmentados, sobre todo en América Latina. Cuando el mundo se movió hacia la prioridad socialmente percibida, empezaron a haber servicios de empresa cuando el Estado solamente hace rectoría y muchas empresas empezaron a tener sus propios servicios para sus trabajadores porque se daban cuenta que era una prioridad que los trabajadores estuvieran sanos para que la empresa pudiera ser productiva y competitiva. Es una modalidad bastante rara, aunque antes era mucho más común. Aquí en México todavía hay algunas empresas en Monterrey que cuando nació el Seguro Social en el 43 estableció un convenio de reversión de cuotas, y entonces el seguro le devuelve sus cuotas para que ellos se encarguen de financiar el complemento, típicamente es un complemento importante, y prestar los servicios de la empresa. Pero es ya una modalidad rara porque rápidamente empezaron los seguros sociales en sus principios en Europa, empieza en Alemania con Bismarck, por eso le digo incipiente, estaban realmente limitados a los trabajadores industriales, luego se extendió a sus familias y luego se volvieron universales. Pero en la fase inicial del seguro social clásico alemán eran nada más los trabajadores, entonces estaba el principio de prioridad socialmente percibida. Y finalmente, todavía muy prevalente en América Latina es esta seguridad social segmentada, que separa a los trabajadores y les crea institutos de seguridad social y a veces dentro de los asalariados varios institutos, como en México, uno para los trabajadores de las empresas privadas, otro para los funcionarios públicos, otro para las Fuerzas Armadas. Cada uno de ellos se considera prioritario, cada uno tiene su sistema de seguro social, pero es no único de América Latina, pero muy característico y muy frecuente aquí, ahora lo vamos a ver. Finalmente, cuando llegamos al principio más iluminado, más avanzado, más universalista, el de ciudadanía, que dice que es un derecho, por cierto, ciudadanía aquí no se refiere a
tener más de 18 años, no es el criterio. Es todo mundo que vive en una localidad y ejerce sus derechos. Es el único de los 3 principios de elegibilidad que conduce a la universalidad, en cómo vamos a definir universalidad. Y aquí sí hay una gran variación. Hay todavía modelos de seguridad social universal donde el Estado, entendido como los órganos de gobierno, prácticamente se limita a fijar reglas. Y luego esto es todavía el modelo alemán, y hay las cajas de enfermedad que financian y prestan o pagan la prestación. Pero esas cajas, aunque todas creo que son entes no lucrativos, no son propiamente órganos del Estado. Y la prestación está en manos de una cantidad de prestadores, tanto ambulatorios, primarios, como de hospitales, que tampoco son de propiedad del Estado, aunque muchos de ellos tienen ese carácter de ser no lucrativos, pero no son públicos. Entonces, hay este modelo. Pero los modelos más comunes en el mundo donde se ha logrado la universalidad son estos dos, que en la literatura más clásica de sistemas comparados de salud, se le llamaba a este Seguro Nacional de Salud. Digamos, por ejemplo, lo que hay en Francia, y en la mayoría de los países de Europa Occidental, que es un sistema donde el Estado regula y financia, todo el financiamiento es público, pero la prestación es plural. Es lo mismo en Canadá, el Estado regula, el Estado financia, y luego ya la prestación está en manos o de médicos, que como decía ayer son microempresarios o socios, pero son privados, y hospitales que son entidades privadas sin ánimo de lucro, pero privadas. Y finalmente está lo que yo le llamo la modalidad socializada, que en esa literatura a esto se le había llamado Servicio Nacional de Salud contra Seguro Nacional de Salud. A mí me parece esto un poquito confuso. Yo digo que esta es una modalidad socializada en donde todo el mundo está cubierto porque es un principio de ciudadanía y el Estado hace la rectoría, el financiamiento y la prestación, hace todo. O sea, el Estado es propietario de los hospitales o lo que sea. Ahora, la razón por la que no me gusta esto es que estas son modalidades, porque en la mayoría de los sistemas de salud coexisten, coexisten varias, y eso es lo que hace un poquito más complicado evaluar los sistemas de salud. Me voy a enfocar en una modalidad, en una fórmula de coexistencia de modalidades, porque es la más común en América Latina, que es el modelo segmentado, el modelo de sistema de salud segmentado, donde típicamente existen elementos de mercado privado, elementos de asistencia pública, a veces también algo de beneficencia privada. Aquí en México tenemos el Hospital de Jesús, que sería, creo que un ejemplo muy claro de esto, y elementos de seguridad social parcial, segmentado de acuerdo a la pertenencia ocupacional de los beneficiarios. Ese modelo, ese sistema, esa combinación de 3 modalidades es lo que le hemos llamado el modelo segmentado. Hay otro curso que vamos a ver el año que entra, que es sobre análisis comparativos de los sistemas de salud, y entramos en mucho más profundidad. Nada más les voy a comentar que casi todos los sistemas de salud tienen una mezcla. Por ejemplo, creo que el extremo de fragmentación es Estados Unidos. Aquí el doctor Gómez Dantes, por cierto, está dirigiendo un estudio sobre segmentación y fragmentación sumamente interesante que va a echar mucha luz con un equipo aquí del instituto. El estudio va a echar luz, arrojar luz sobre muchos de estos temas. Pero en Estados Unidos, que es un ejemplo extremo, hay de todo. Hay desde luego un amplio mercado privado donde la gente va, paga por sus servicios con un prestador privado, y se acabó. Hay elementos de beneficencia privada, sobre todo sistemas de salud enormes asociados a instituciones religiosas. La Iglesia Católica en particular maneja una enorme cantidad. Aunque, bueno, hay además Medicaid, donde financia. A veces estas instituciones privadas también reciben pagos del gobierno, no a través de Medicaid y a través del otro gran seguro en Estados Unidos que se llama Medicare. Y
hay esto también. Y hay algunos elementos de asistencia pública. Interesantemente, hay un seguro social que para un grupo socialmente percibido, que a diferencia de la tradición europea, que era sobre bases ocupacionales, aquí es sobre bases de edad. Y ese se llama Medicare, y de hecho es el principal esquema para pagar servicios de salud. La gente a partir de los 65 años tiene un seguro al que va cotizando durante su vida. Tienen que tener un trabajo y cotizar, y entonces, pero el criterio no es que sean trabajadores, sino que tengan 65 años. Uno se pregunta cuál es la prioridad de los adultos mayores, o como se les diga ahora, adultos en plenitud. Es una prioridad política, ¿no? Son los que más votan y es el grupo que crece más rápidamente con el envejecimiento poblacional. Yo me imagino que eso fue porque es realmente, hasta donde sé, el único programa en el mundo donde el criterio de elegibilidad para un esquema de aseguramiento social, de seguro social, es la edad. Pero bueno, ahí está y es súper importante. O sea, yo creo que los pagos que hace el programa Medicare son más grandes que todo el PIB de México. No he hecho el cálculo, pero casi apostaría que eso, si no es cierto así exactamente, es muy cercano a la realidad. Entonces, es sumamente importante, pero también excepcional. Y luego Estados Unidos tiene un servicio, un servicio socializado, dos servicios socializados, así como si estuvieran en Cuba. Uno es para los veteranos de guerra. El Veteran Administration es propietario y opera y obviamente financia con impuestos generales y obviamente los servicios para los veteranos. Como es un país con un historial de guerra muy extenso, es mucha gente, es una población no insignificativa, muy importante. Nació, por cierto, después de la guerra civil, que fue una guerra súper cruenta y había muchísimos heridos y gente con secuelas horribles, una guerra que creo que es la guerra más mortífera en la que en relación al número de combatientes, el número de muertos y de lesionados, heridos. Entonces ahí surge esta forma. Y luego hay otro modelo, otra modalidad socializada que es el servicio para las comunidades originarias. Hay un servicio, Indian Health Service, separado, igualmente con clínicas, sobre todo clínicas, que son propiedad y que son operadas por el gobierno federal en ese caso. Entonces ahí tienen un ejemplo extremo de coexistencia de múltiples. Entonces cuando dicen, ¿qué es? Y dicen, no, Estados Unidos tiene un sistema de salud basado en el mercado. No. Si eres veterano, no. Si eres mayor de 65 años, no. Si estás en pobreza, no. No, puedes estar muy pobre y tienes Medicaid. No es cierto. El otro que yo uso es Gran Bretaña. La razón por la que a mí no me gustaba cuando esta era la forma clásica de dividir servicio y seguro, es que, por ejemplo, Gran Bretaña coexisten los dos. Ahí, ¿cuál es el criterio de diferenciación? No son grupos sociales, son niveles de atención. La atención primaria, los médicos generales, están en un esquema donde ellos son contratistas privados, o sea, el Estado, no son empleados del Estado, pero el financiamiento es enteramente público. Y los hospitales, hasta unas reformas recientes, eran propiedad del Estado y los médicos que trabajaban en los hospitales sí eran trabajadores asalariados. Después de algunas reformas, ahora hay unos trusts, que son organismos privados o cuasi estatales o paraestatales, con mucho más autonomía de gestión, pero ahí es una cosa muy interesante, la distinción no es en base a grupos de población, sino en base a niveles de atención. Y eso es una forma muy distinta de fragmentar un sistema de salud o de segmentar. Es una forma que es totalmente compatible con declarar que es universal, que el sistema es universal. Y aquí, de una vez lo voy a decir, universal tiene dos sentidos, que cubre a todo mundo y que cubre a todo mundo con los mismos derechos. Entonces, es posible ser universal en un sentido, tener un sistema altamente fragmentado y sumando los pedacitos, las modalidades, se cubre al 100% de la población.
pero no es universal en el segundo sentido. Los derechos son muy diferentes. Eso es lo que llamamos segmentado. Y no es universal plenamente, porque lo universal no es solo cubrir a todos. En cambio, el sistema británico, aunque tiene esta distinción o segmentación, sí es universal, porque todos los británicos usan la misma atención primaria con los mismos derechos y todos usan la misma atención hospitalaria con los mismos derechos, aunque sean dos modalidades diferentes. Entonces, hay esquemas bimodales, Gran Bretaña, hay esquemas multimodales, pues el caso extremo de Estados Unidos, y hay muy poquitos sistemas unimodales. Porque aún en el papel los dos que quedan son Cuba y Corea del Norte, pero en la realidad hay un segmento, yo diría informal, aunque ciertamente no ilegal, basado en el criterio de prioridad socialmente percibida, que son típicamente miembros de la élite gobernante. Entonces, es una forma, creo, más compleja, pero también más apegada a la realidad, que tratar de decir que hay tres grandes tipos de sistemas de salud, privados, seguro nacional, servicio nacional. Eso es una sobresimplificación. La realidad es mucho más compleja. Bueno, entonces, déjenme enfocarme en esta modalidad y cómo coexiste con esta modalidad y con esta modalidad estos tres segmentos en los esquemas de sistemas de salud más comunes todavía en América Latina. Este es el diseño. La segmentación es por grupos sociales. Así está diseñado el sistema. En el caso de México, desde su nacimiento en 1943. Aquí están nuestras tres funciones. Estoy, por cierto, en esto quitando la generación de recursos porque eso está a cargo de otras instituciones. Universidades, instituciones educativas, empresas farmacéuticas, aseguradoras, privadas, etc. Entonces, cuando hablo de las tres funciones, no se me está olvidando que hay la generación de recursos, pero no es relevante. Estas son las tres funciones, no es relevante para esto, son las tres funciones que definen las modalidades de los sistemas de salud y nos permiten clasificarlos, ¿ok? Son las tres que involucran grados de control. Como dije, rectoría es el menor control, rectoría más financiamiento es intermedio y las tres juntas es todo. En el diseño de este sistema, de los sistemas contemporáneos de salud en muchos países de América Latina, en México desde el 43, desde 1943, se decidió hacerlo por grupos sociales, muy consistente con una tradición política en América Latina que se llama corporativismo. No es un insulto, no es peyorativo. Corporativismo es un sistema de representación política donde el ejercicio de los derechos está mediado por la posición ocupacional de las personas. Esa es la definición en la ciencia política. Algunas veces dicen, es corporativista como si fuera un insulto. No, no. Es como neoliberal. Neoliberal no es un insulto. Es una doctrina económica, de políticas públicas que se puede definir y caracterizar y estudiar. Entonces, corporativismo quiere decir eso. El ejercicio de los derechos está mediado por la posición ocupacional y así se hizo. La gran división en todos estos esquemas segmentados es dividir a la población en asalariados y no asalariados. Esa es la división fundamental. Eso es un criterio ocupacional. Los asalariados son a los que se les suele llamar trabajadores formales y para ellos se constituyeron uno y muchas veces varios esquemas de seguridad social. En países más extremadamente corporativistas como México, aquí hay tres grandes sistemas de seguridad social. Para los empleados del sector privado de la economía, el IMSS, para los empleados del sector público, los asalariados, perdón, del sector público de la economía, el ISSSTE, y para las Fuerzas Armadas, el IFAMA. Y a los dos asalariados, entonces sí se dividieron en no pobres y en pobres. Entonces la teoría, esto se supone que está punteada esta flecha, no salió muy bien,
Es que para los pobres la teoría, el diseño, ¿no? El diseño era que ahí, pues, que se fueran al sector privado porque no son pobres. Nunca funcionó así, pero ese era el diseño. Y para los pobres entonces crearon en su original concepción las secretarías de salud. Fíjese cómo, que era el esquema, la modalidad que hemos llamado de asistencia pública. Por eso el nombre original de la hoy Secretaría de Salud en México era Secretaría de Salubridad, todas las acciones a nivel de población y de medio ambiente, y asistencia. O sea, tenía el nombre. Y había heredado esa parte de asistencia, había heredado una antigua Secretaría de Asistencia Pública. O sea, es el marco de la asistencia pública. Es un principio de pobreza, como pusimos aquí, es para los pobres, ¿ok? Donde el Estado regula, financia y presta, ¿ok? Ese esquema todavía existe. Y aquí la clave es esta, que para cada grupo se crea un segmento. Entonces, en la seguridad social, aunque hay reglas más generales, y esto ha ido cambiando en muchos países, pero todavía en general se rigen con sus propias reglas. No pueden estas agencias autorizar medicamentos, no hacen toda la rectoría, pero hacen mucho de la rectoría, ciertamente sus reglas de operación interna. Se financian típicamente con esquemas separados, cuotas obrero-patronales, a veces suplementadas con impuestos generales o generalmente suplementadas con impuestos generales, pero tienen una línea de financiamiento público propio, porque las cuotas obrero-patronales son un impuesto al trabajo. Que se le llame obrero patronal, se le puede llamar como sea, es un impuesto al trabajo. Entonces tienen un impuesto dedicado y la prestación se da, a diferencia del modelo europeo, cuando la seguridad social se universalizó, en clínicas propiedad de las instituciones de seguridad social y hospitales propiedad de la seguridad social con médicos y enfermeras y otro personal de salud que son trabajadores asalariados por las agencias de seguridad social. Igual aquí, en esto hay obviamente la Secretaría de Salud crecientemente hacen también mucho de la regulación para otros, pero hacen su propia regulación, tienen su propio financiamiento, típicamente con impuestos generales. O sea, no tienen el beneficio de un impuesto dedicado como son las cuotas obrero-patronales y dan sus servicios en sus propios hospitales. Aquí está punteado porque es muy relativo. La rectoría pues, es débil en muchos de nuestros países. En el sector privado hay un sector privado informal e ilegal, con prestadores que no tienen licencia para practicar, y hay un sector privado formal que sí está bien regulado. Entonces es algo mixto. Esto es a su vez muy heterogéneo. El financiamiento es muy heterogéneo, mayoritariamente de bolsillo, con alguna cosa de seguros privados. En otros países el seguro privado es más común y la prestación es altamente fragmentada y heterogénea. Hay excelentes lugares y hay pésimos lugares. Entonces, no se le puede considerar como un segmento en el mismo sentido en que este segmento está bien integrado y este segmento está bien integrado. Este no es como un tercer segmento. Ahora, este fue el diseño en teoría. Así no opera y nunca operó el sistema de salud en nuestros países. ¿Por qué? Porque muchos de estos trabajadores formales, el problema de este modelo es que estas instituciones se vuelven monopolios públicos, no para toda la población, como es el caso del sistema cubano, sino para los asalariados, por ejemplo, del sector privado. Entonces se vuelven prácticamente monopolios. Tienes que pagar la cuota obrera. Si no te gustan cómo te tratan o cuánto te hacen esperar, pues te vas a otro de los dos segmentos, pero vuelves a pagar. Entonces, se estima que un tercio, por ejemplo, en México, de la demanda de los derechohabientes de la seguridad social se satisface o en instituciones privadas o incluso en instituciones teóricamente para los pobres no asalariados, sobre todo las mejores instituciones como los Institutos Nacionales de Salud, al grado de que hace muchos años ya se puso como un criterio, que una base de elegibilidad. Estas son las perversiones de la segmentación y las perversiones del corporativismo. Para poder ir a nutrición o cualquier instituto de alto nivel,
una base de elegibilidad es no ser derechohabiente. Eso se llamaría en otros países discriminación, ¿no? Y es lo que es. Y al revés, es una discriminación compensatoria, porque un criterio para usar otras clínicas que son públicas, igualmente financiadas por impuestos, así uno de esos impuestos, la cuota obrero patronal, esté dedicado, pero son públicas, son del Estado, no puede uno usarlas, aunque sea uno un ciudadano con plenos derechos, si no es un asalariado. Como me gusta decir, en el sector privado lo primero que te hacen es una biopsia de cartera para ver si tienes dinero. Y en el sector público lo primero que te hacen es una biopsia de cartera para ver si tienes credencial. Entonces, eso se llama discriminación en términos legales, y estos sistemas segmentados corporativistas típicamente son discriminatorios. Y pongo ejemplos de instituciones mexicanas porque son las que conozco mejor, pero de ninguna manera es exclusivo de México. Entonces, ¿qué pasa? Que estos sistemas imponen una tributación múltiple a los ciudadanos. Yo hago la viñeta, ¿no? Una familia donde el esposo trabaja en el seguro, en una empresa privada, la mujer en el gobierno. Y entonces, él cotiza al IMSS, la mujer cotiza al ISSSTE, pero cuando tienen un problema urgente, ninguno de los dos tiene citas pronto, entonces van a un médico privado, y cuando tienen algo así realmente complejo con uno de los hijos, se van a un instituto y les vuelven a cobrar una cuota de recuperación en el nivel más alto, independientemente de sus ingresos. Y ahora ya ni siquiera creo que puedan, pero en el nivel más alto. Bueno, esa es la carga que le impone a la sociedad un sistema segmentado. Por eso, muchas iniciativas de reforma han propuesto terminar con la segmentación. Y el modelo hasta ahora, aunque ahora hay muchos contrarreformas, había sido una forma que yo he encontrado muy didáctica y simple de ilustrar cuál es el camino de la reforma, es darle la vuelta a esta matriz. En vez de que las flechas vayan para abajo, hacer que vayan en manera horizontal. Entonces, no organizar el sistema dividiendo a los grupos sociales por grupos sociales, sino organizar el sistema por funciones. Y eso sí tiene sentido, porque, como expliqué ayer y ahora lo voy a reiterar, en este esquema, todos los ciudadanos, independientemente de su posición laboral, de su condición socioeconómica, tienen los mismos derechos. Están sujetos a la misma rectoría, que se vuelve entonces la función clave de los ministerios o secretarías de salud a nivel federal e incluso en muchas de estas funciones a nivel estatal, muchas de estas funciones ejercidas por órganos semiautónomos como al menos en sus principios fue la COFEPRIS, etc. Hay un seguro universal de salud y hay muchos modelos para hacer esto, pero todo el mundo tiene las mismas prestaciones, y si es progresivo, se basa en el principio de justicia financiera que dije el primer día. Se aporta de acuerdo a la capacidad económica, se reciben servicios de acuerdo a las necesidades de salud. Y prácticamente se eliminan las cuotas de recuperación u otros copagos, con la excepción importante de la pregunta de ayer, que es para modular demanda trivial y evitar la sobresaturación de los servicios de salud. Y tercero, la prestación en ese entorno puede ser plural. Lo que define un sistema de salud público es que la rectoría y el financiamiento sean públicos. Si eso ocurre, entonces puede haber pluralismo. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, un hospital, sea público o privado, en Gran Bretaña, en Canadá, en Dinamarca, tiene que seguir exactamente las mismas reglas de acreditación. Y una médica, sea que le emplee el gobierno o que decida trabajar por su cuenta propia en su consultorio, sigue las mismas reglas y las medicinas son las mismas. Entonces, una de las grandes desventajas del esquema segmentado, además de las que ya dije, de que es discriminatorio, es que crea un conflicto de interés. Una de las razones por las que por años y años no se hacía acreditación hospitalaria en México es que la misma institución, la Secretaría de Salud, que acreditaba los hospitales, era la que operaba los hospitales.
Y ya sabía que si ponía a todos los pasaba la misma báscula, sus hospitales no iban a pasar sus propias reglas. Entonces, mejor hacerse pato y no acreditar a nadie. Y la acreditación por mucho tiempo fue voluntaria. No sé si ya regresó a ser voluntaria, pero este conflicto de interés, esto tiene también un conflicto de interés. A la seguridad social así monopólica, perversamente le conviene que una buena parte de la demanda se vaya a otros lados, porque ya no tiene que pagar por ellos. Tiene un conflicto de interés entre su función de financiera y su función de prestador. Entonces está lleno de conflictos de interés. La separación de funciones es una de sus ventajas, y no es ideológico, no es neoliberal, no es todas esas tonterías, no es privatizador, es que hay que evitar el conflicto de intereses. Este es el esquema más público que hay, es el esquema de Dinamarca, de Canadá, de la Gran Bretaña, de los países que admiramos, cuyos sistemas de salud, que no son perfectos, que tienen muchísimos problemas, pero han logrado universalidad en los dos sentidos, todo mundo con los mismos derechos, han logrado contener los costos mucho mejor que otros sistemas como Estados Unidos, han logrado altos niveles de calidad y no han resuelto todos los problemas, sobre todo tiempos de espera. Esa es la fuente principal de insatisfacción, pero en casi todos los países son profundamente populares, son queridos por la gente. Lo que quieren es que los atiendan más rápido, que le pongan más dinero al gobierno. La presión es meterle más dinero. Entonces, todos esos sistemas se basan en este modelo de separación de funciones. Entonces no tiene nada que ver ni con ideologías, ni es un modelo privatizador, porque todos esos sistemas son considerados sistemas públicos, porque lo que los define como tales es que la prestación y el financiamiento es público. Hay esa idea de que economías más avanzadas, el financiamiento se vuelve privado, es lo contrario. Es en sistemas inmaduros que no han podido crear instituciones fuertes, que la gente tiene que pagar de su bolsillo, porque el Estado está fallando en ofrecer protección financiera. Cuando hicimos la evaluación de 2000, esto ya cambió, pero uno veía que en los países con economías de mercado más avanzadas, entre 80, arriba del 75% del gasto era gasto público, y el gasto de bolsillo oscilaba a lo mucho un 20%. Iba uno a India, un país que entonces estaba muy pobre, sigue siendo un país pobre, pero ya muchísimo más pobre y tiene una economía increíblemente dinámica. Entonces, no sé si esto ya cambió, pero ahí 90% del gasto era gasto de bolsillo. Entonces, esta idea de que ese es el gasto privado. El gasto privado, peor, es el gasto de bolsillo, y se puede hacer en instituciones públicas, son las cuotas de recuperación. Ahí es una institución pública ya financiada con los impuestos de las gentes y le vuelven a cobrar a la gente. Esa es una privatización, las cuotas de recuperación. Por eso, qué bueno que ya se han eliminado, nada más que cuando se elimine esa fuente de financiamiento hay que compensarla como debería ser, con fondos públicos, presupuestales, etc. Entonces, me profundicé en este porque es el modelo más común, pero podríamos hacer un análisis similar, y de hecho en el otro curso que damos el doctor Gómez Dantes y yo, los alternamos, hacemos ese análisis de los otros modelos que tenemos. Pero este modelo, un modelo lo definimos como una configuración específica de modalidades. Entonces el modelo segmentado tiene esta configuración. Los modelos universales, la mayoría de los modelos universales basados en derechos iguales para todos y cobertura para todos, tienen este modelo. Se le ha llamado a veces el modelo de la OCDE, porque la mayoría de los países de la OCDE tienen este modelo. Es un modelo de separación de funciones, mientras que el modelo segmentado es un modelo de separación de poblaciones. Y esto se refleja, la teoría detrás de esto es este esquema que presenté ayer, que la mezcla público-privada debe estar regida por las funciones. En su diseño original había mezcla público-privada, pero era dividiendo, se lograba la mezcla a partir de dividir a la población. Entonces, en el sistema de salud en su conjunto estaban mezclados sistemas públicos y privados, pero por población eso
no es lo mejor. Esta creo que ya es una generalización que se acepta entre todo el mundo en esa tarea de construir una ciencia de los sistemas de salud. Separar por grupos poblacionales no es bueno, sobre todo cuando los criterios son económicos o de ingresos. Debe haber algunos ajustes, obviamente debe haber adecuaciones a diversidad cultural, a otras dimensiones de diversidad, pero no se debe discriminar sobre la base de la posición ocupacional o el ingreso. Esos sistemas logran una mezcla pública-privada muy, muy deficiente. La mejor mezcla público-privada es la que se da a través de funciones. Esa creo que es nuevamente una conclusión. Y como dije ayer, la rectoría es la función preponderantemente público, el financiamiento es preponderantemente público, sobre todo empiezan a haber, sobre todo la recaudación, empiezan a haber espacios para participación de agencias altamente reguladas en la acumulación y en la compra ya de servicios, ahí empieza a haber un espacio. La prestación se vuelve plural y la generación de recursos, la vuelvo a traer ahora, ahí es donde vemos muchos espacios para la inversión privada, que no es ni buena ni mala en sí, depende de qué tan bien regulado están esas acciones del sector privado y depende que el financiamiento venga de fondos públicos. Nuevamente, no porque haya razones ideológicas, aunque mi ideología personal coincide con esa afirmación, pero esa no es la razón, es porque la naturaleza intrínseca de los fenómenos de salud exige financiamiento público. De lo contrario, ponemos en riesgo al resto de la sociedad, excluimos a muchísima gente y generamos ruina financiera que además de arruinar a las familias, reduce la competitividad de las economías y la productividad de las economías. Esas razones, añadidas a la incertidumbre intrínseca y luego a la razón de más fondo, que es que la salud no es parte del sistema de recompensas, sino es una condición para que todo el resto del sistema, toda la demás distribución del ingreso sea justa. Esa condición se llama igualdad de oportunidades y la educación y la salud son los dos ingredientes centrales. Entonces, ese es el paquete. Con eso, déjenme pasar ya al último tema. Perdón. De nuestro curso, que es la idea de las reformas. O sea, aquí ya vimos cómo podemos entender la complejidad, cómo podemos clasificarla, pero cómo cambian, cuál es la dinámica de los sistemas de salud. Lo primero que hay que hacer es, digamos, ser también precisos y decir, a ver qué quiere decir cambiar un sistema de salud, transformar un sistema de salud. Entonces, nuevamente, estos son marcos conceptuales, se puede usar un lenguaje diferente, pero la idea básica es que hay cambios a distintos niveles, que son procesos ligeramente diferentes. Una forma de conceptualizar las políticas públicas es que algunas operan en el nivel sistémico, afectan al sistema en su conjunto, otras en el nivel programático afectan programas concretos, otro en el nivel organizacional afectan organizaciones específicas, un hospital, una clínica, y otros son instrumentales, afectan los instrumentos que permiten el financiamiento y la prestación de los servicios de salud. Bueno, cuando hacemos cambios a nivel sistémico, esto puede ser, se puede llamar una reestructuración, está cambiando la estructura o rediseño. Acuérdense que hablamos del diseño del sistema de salud, entonces cambiamos el diseño del sistema. Cuando lo hacemos a nivel de programas, por ejemplo, introducimos, déjenme darles ejemplo, un gran cambio sistémico que es un rediseño es la introducción de expedientes clínicos electrónicos, ¿ok? Porque aunque es un cambio instrumental, altera muchos de los elementos del sistema, permite referencias diferentes. Luego, hay cambios que son de programas, vamos a mejorar el programa de atención a las mujeres o a cualquier padecimiento, eso es una reprogramación, no es una reforma, es una reprogramación. Hay cambios a nivel organizacional, como el nombre lo indica, es una reorganización, y hay cambios a nivel instrumental, un fortalecimiento. Cuando tenemos mejores datos o mejores recursos humanos, esos son fortalecimientos del sistema de salud. Las reformas, para ser merecedoras de ese nombre tan ambicioso,
operan en los 4 niveles. O sea, introducen cambios sistémicos, realmente rediseñan, cambian los programas, reorganizan a las unidades específicas de atención y fortalecen a través de instrumentos más modernos, incluyendo sistemas electrónicos y otros instrumentos. Pero sobre todo, francamente, el recurso más importante, no le quiero llamar un instrumento, el recurso más importante que son los recursos humanos, ¿no? Actúan a todos los niveles. Entonces, esa es una reforma real. Quiero terminar hablando, para aterrizar algunos de los conceptos y dar tiempo para la discusión, de cuáles son los retos que creo que hay que resolver en este esfuerzo de reforma integral. ¿Cuáles son los retos más importantes? Y nuevamente, no les sorprenderá, voy a usar las funciones como la forma de organizar esos retos. Esto es ya los retos del sistema. Lo que alimenta estos retos es la transición epidemiológica y demográfica y problemas en los determinantes sociales como la desigualdad. Para enfrentar esos retos, el reto del sistema de salud es responder a eso. Y en esa respuesta estos son los retos que puedo identificar de manera más clara. Primero, que esta función de rectoría típicamente es donde hay menos capacidad técnica en los ministerios de salud en general. Hay excepciones, pero es una función muy descuidada. Perdón, tengo que apagar mi teléfono. Cosa que se me olvidó hacer al principio. Una disculpa. Decía yo, hay pobres capacidades en los ministerios. La rectoría ha sido una función descuidada. Por ejemplo, en México, hasta el sexenio del doctor Soberón, que hablábamos ayer, la mayor parte de la rectoría estaba en una dirección general que se llamaba de bebidas, alimentos y medicamentos. Típicamente había un médico al frente de esa dirección general. Se elevó a una subsecretaría de regulación sanitaria. Se le dio y empezó a tener muchísimo más capacidades y de pronto, aunque hubo algunos médicos, eran sobre todo abogados, gentes expertos en regulación. Y finalmente, cuando a mí me tocó el honor de ser secretario, lo volvimos un órgano desconcentrado, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Fue elevando la rectoría, pero México es excepcional y la COFEPRIS se ha usado mucho como modelo para otros países en vías de desarrollo. Segunda limitación es que las regulaciones muchas regulaciones suelen ser rígidas y poco efectivas. Eso abre espacio, en que sean rígidas y poco efectivas, a la corrupción. Hay lagunas críticas, hay áreas que no se contemplan en muchos esquemas regulatorios que se dejan de lado. Una de esas es la acreditación de unidades. Ya decía yo que en México se tardó mucho porque había este conflicto de interés. La misma secretaria que acreditaba, o que hubiera acreditado, era la que operaba los hospitales y tenía razones fundadas para pensar que esos hospitales no iban o muchos de esos hospitales no iban a pasar la acreditación. Entonces, la acreditación ha sido una de las lagunas más importantes. Creo que las nuevas generaciones de reforma están tratando de resolver esto, porque la acreditación es una forma de corregir otra característica intrínseca de los fenómenos de salud, que es la asimetría de información. Usualmente, las personas que sufren las condiciones de salud tienen menos información que los prestadores en esa relación crítica. Ahora voy a hablar un poco de eso. Hay una asimetría de información que es inherente a la complejidad de los problemas de salud. Por eso vamos al médico o a la médica, ¿no? Porque no sabemos si no sé si este dolorcito que tengo aquí es una cosa trivial o es una angina de pecho. Entonces voy a un médico, que él o ella sí sabe. Hay una asimetría de información. A las personas legas les es muy difícil juzgar la calidad de los servicios nada más viéndola o con la experiencia personal. Incluso hoy en día, algo que podría haber sido liberador, pero que creo que ha hecho el problema más grave, es que
mucha gente tiene acceso a información en Internet, pero el problema es la calidad de esa información. Entonces ya llegan con el proveedor de servicios con ciertas, idealmente información que corrige la asimetría, pero a veces con desinformación que la hace aún más grave. Entonces esa asimetría hace que la acreditación sea necesaria, porque la acreditación es una forma de transparentar y dejarle a un órgano separado e independiente que sí tiene la capacidad técnica de juzgar la calidad de un servicio y que entonces cuando dice yo acredito que este hospital sí es bueno, el usuario ya, el usuario ya entra habiendo reducido sustancialmente su brecha de información, porque ya hay un tercer agente separado del prestador mismo que le dice que ese es un lugar confiable al que puede ir. Eso ha estado ausente o es débil en muchos sistemas de salud. El licenciamiento de proveedores es exactamente lo mismo. O sea, cuando uno entra a la oficina de un médico o médica o otro prestador, ¿qué es lo primero que uno ve? El título, ¿no? Y no es porque esté presumiendo, es que le está dando una señal a la persona que está ahí, que así de verlo nada más no puede decir, este es un buen médico, este es un mal médico, ¿no? Cómo se viste. Las características a las que tiene acceso son irrelevantes para juzgar si esa persona es competente. Es una forma de decirle al paciente, yo sí sé lo que estoy haciendo, poner todos mis títulos ahí. Bueno, es mejor si, además de hacer eso, eso ya es una forma. Las entidades que generan eso, esos títulos pues, son independientes del prestador, pero hacer eso más integral, volverlo regular, volverlo un requisito de relicenciamiento, porque las competencias se vuelven obsoletas. Todo eso es lo que requiere que una parte importante de la rectoría sea el licenciamiento de proveedores. La calidad de los insumos ha sido otro tema. Creo que en México ciertamente se ha avanzado muchísimo en eso, pero hay muchos países, tenemos ejemplos todos los días de países que manufacturan o importan medicamentos y los medicamentos son de muy mala calidad. Creo que en general ahí hay avances y creo que podemos confiar muchísimo más en ese aspecto que en otros de estas lagunas que han sido críticas. Pero esas son áreas que requieren más atención. Y luego finalmente está la efectividad de las intervenciones. Entonces, no podemos pedirle a un paciente, y aunque muchos ahora lo hacen por internet, pero con el problema que dije de la mala información, decir, bueno, antes de someterte a una intervención, a ver, hazme un estudio, una metasíntesis de la literatura, ¿no? Un metaanálisis de la literatura. Entonces, le toca a la autoridad regulatoria ofrecer esos análisis comparativos de efectividad para guiar las decisiones de los usuarios y cerrar las brechas de información. Y por eso es que en los mejores sistemas hay una función, una subfunción de la rectoría, es la información al usuario, al consumidor, estarlo informando continuamente. Hay monitores, hay gente que ayuda a cerrar la brecha de información. El otro tema, dado que muchos de estos áreas de salud son sujetas de comercio internacional, son las asimetrías entre países. Mencioné muy brevemente el primer día que una de las formas de transferencia de riesgos es países que tienen regulaciones muy distintas. Entonces las operaciones se mueven a países con menos, o regulaciones menos poderosas, y esa es una exportación de riesgo. Eso es muy claro en áreas de salud pública como regulaciones de carácter ambiental o ocupacional. Entonces, algunos países mandan a sus empresas a lugares donde pueden explotar más fácilmente o poner en riesgo a los trabajadores, donde pueden contaminar con más libertad. Y luego venden en el país de origen y hacen una ganancia especial, pero a costa del país inicial. Esa es una de las pocas áreas donde los aranceles sí deberían de funcionar. Ponerles aranceles a países que no tienen protecciones ambientales y ocupacionales adecuadas. Pero bueno, ese es otro tema. Estas asimetrías afectan mucho de la regulación, hacen muy torpe el comercio, por ejemplo, de insumos como medicamentos, porque hay reglas distintas para vender un medicamento que se produce en un país en otro,
tienen que volver a pasar por todas esas. Ha habido muchísimos intentos de armonizar las regulaciones para hacer más fluido y accesible el comercio de ciertos insumos, particularmente medicamentos, vacunas, equipo médico. Lo vimos durante la pandemia, hubo que hacer muchísimas excepciones para que hubiera un flujo mucho mayor y más fácil de vacunas, por ejemplo, y de medicamentos, pero después de la pandemia creo que estamos regresando, de hecho, incluso peor que antes, a algunas de estas barreras entre países, dadas las asimetrías. Entonces, todos estos son retos. Este es el área más descuidada de las funciones, yo creo, y aquí sería muy bueno ponerle atención. El impacto que la rectoría tiene en la economía, no nada más del sector salud, la economía del país es enorme, porque, como dije, las secretarías, los ministerios de salud son de las áreas con mayor intensidad regulatoria en las sociedades. Entonces, una generalización es que los mejores sistemas de salud le ponen atención a la rectoría. Yo sí, entre las muchas cosas que le doy crédito al doctor Soberón, es que fue el primero que dijo que la rectoría era una función importante. De hecho, él justificó la descentralización de los servicios diciendo que era necesario que los estados se encargaran de la prestación de todos los servicios, excepto las de alta especialidad, donde había una lógica que fueran federales por el tema de la escala importante, pero la descentralización del primero y segundo nivel, para que la Secretaría Federal se pudiera concentrar en la rectoría. Esa fue la justificación. Esa es una buena práctica en materia de reformas. Pasemos a la siguiente gran función, que es el financiamiento, pero vamos a ir por cada una de las subfunciones porque los retos son diferentes. En la recaudación y la agregación, quizás acumulación o agregación de fondos, que son la subfunción 1 y 2 del financiamiento, muchos países tienen mecanismos de recaudación que son regresivos o ineficientes. Muchísimos países, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, fomenta la evasión, crea mecanismos que la gente más rica puede utilizar mejor porque le pueden pagar a mejores contadores y son en ese sentido tanto ineficientes como regresivos. Los impuestos al consumo típicamente son regresivos porque sobre todo si incluyen impuestos a los alimentos, la gente pobre dedica una mayor proporción de su ingreso a comprar alimentos, entonces son impuestos que le cobran más a los pobres que a los ricos. El sistema ideal, de hecho lo más imitable de los países escandinavos son sus sistemas de recaudación. Los buenos sistemas de salud en gran medida reflejan que esos países donde el financiamiento es público han resuelto y tienen sistemas justos, donde hay poca evasión o ilusión y donde la recaudación es progresiva. Progresiva quiere decir que el porcentaje que uno paga crece conforme el ingreso crece. Entonces, no nada más es que uno pague más impuestos, porque si el porcentaje es el mismo, eso no es progresivo. Es que no solamente le aplicas el mismo porcentaje, aplicas un porcentaje mayor, porque mientras más rico eres, más ingreso discrecional tienes. Mientras más pobre eres, menos discreción tienes. Dedicas la mayor parte de tu ingreso a comer, a vivienda, a necesidades muy básicas. Entonces, lo que te deben de quitar de impuestos no solamente es una menor cantidad, sino una menor tasa. Las tasas son las que son progresivas, no la cantidad. Segundo, en la agregación, el gran problema es la fragmentación en la agregación de riesgos. Una de las serias desventajas de los sistemas segmentados es que al segmentar a los grupos poblacionales, desagregan los riesgos, evitan la agregación de riesgos. Esta es la base del aseguramiento y una de las razones por las cuales el financiamiento tiene que ser público es que el Estado es mucho más eficaz, sobre todo si tiene cobertura universal, para combinar. ¿Qué quiere decir agregar riesgos? Quiere decir generar 3 tipos de solidaridad. Nuevamente, no es una palabra política, la uso en un sentido técnico. Solidaridad, primero, entre sanos y enfermos. Que los sanos contribuyan más y los enfermos obtengan más beneficios, contribuyan monetariamente al fondo de aseguramiento y los enfermos, si es un buen sistema, son los que reciben más recursos. Esa es una solidaridad maravillosa
porque todo mundo va a estar algún día en el lado de recibir, todos, ¿verdad? Porque todos algún día nos enfermamos. Entonces, yo hoy que estoy sano, ayudo a cubrir la atención de los que están enfermos. Un día me va, desgraciadamente, a tocar a mí la oportunidad, el chance de estar del otro lado de esa ecuación. Pero esa es la esencia de los buenos sistemas de seguro y requieren intervención pública. Segunda solidaridad es la más obvia, entre ricos y pobres. El que más tiene debería aportar más y el más pobre debería aportar menos. Y tercera es entre jóvenes y viejos. Ahora, están correlacionadas. Los más viejos suelen estar más enfermos y suelen tener menos ingresos porque ya han dejado de trabajar o tienen una capacidad disminuida de trabajo. Entonces, esta solidaridad tiene esas tres dimensiones. Se correlacionan, pero son independientes. Un niñito recién nacido rico tiene los mismos derechos que una persona de edad avanzada pobre. Esa es la universalidad. Y la ventaja, se requieren esquemas públicos de financiamiento para que los tres operen al mismo tiempo. En particular, los servicios privados suelen excluir a la gente que ya está enferma, es excluir las preexistencias. Eso simplemente lo que hace es rompe la primera y más importante forma de solidaridad. Yo me acuerdo que cuando estábamos vendiendo la idea del seguro popular, muchos economistas muy tecnócratas decían, no, pero ¿y qué? No hay preexistencias. ¿Cómo vas a cubrir las preexistencias? Vas a generar una selección adversa de riesgos. Dije, es que la función, nuestro negocio en el gobierno es seleccionar los malos riesgos. Por eso es que el financiamiento tiene que ser público, porque ninguna empresa privada puede sobrevivir. Si va y dice, a ver quién está más enfermo, te voy a dar un seguro, y cuando me hayas pagado 10 pesos de prima, yo voy a gastar 1,000 pesos de atención médica. No funcionan los mecanismos de mercado cuando hay selección. Decía, nuestro negocio es la selección adversa. Porque el propósito de un sistema de salud es elevar la salud, y justamente los más enfermos son los que más necesidades tienen. Hay una perversión en pensar que lo que hay que hacer es excluir a los más enfermos del sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema de enfermedad, no un sistema de salud. Esa es la razón técnica, una de las, además de las que ya les dije, pero una de las más profundas por las cuales el financiamiento tiene que ser público. Y ese mecanismo de solidaridad, sobre todo entre sanos y enfermos, requiere que afiliemos a un número amplio y diverso, con riesgos distintos. Es la forma de diluir el riesgo. Todo el mundo está en riesgo, todos tenemos riesgos, no hay riesgo cero, porque todos nos vamos a enfermar y todos nos vamos a morir. Entonces, lo que hacemos es, creamos esquemas de aseguramiento donde hay sanos y enfermos, donde hay ricos y pobres, y donde hay jóvenes y viejos. Y así diluimos los riesgos. Un problema de los sistemas segmentados es, por ejemplo, el ISSSTE, como en México, como el gobierno federal dejó de crecer, ahora está creciendo otra vez mucho, pero por muchos años la población empleada en el Estado, en el gobierno o en instituciones gubernamentales iba bajando. Entonces la población, el perfil demográfico de derechohabientes del ISSSTE es mucho más vieja que los del IMSS, y cuando existía el Seguro Popular, muchísimo más vieja. Entonces, la idea de tener un fondo universal es para revolver todas esas poblaciones, no solamente en términos de que todos tengan los mismos derechos, sino que nos ayudemos unos a los otros. Porque si estamos todos en un mismo fondo, entonces se evita esa selección adversa de riesgos. Entonces, de ahí el problema de fragmentar. Si una institución se queda con todos los malos riesgos, por ejemplo, porque tiene mayormente gente jubilada que tienden a tener más enfermedad, tiene un problema actuarial muy difícil de resolver. Y cuando lo dejamos a los seguros privados, van a tender a afiliar sobre todo gente joven y gente sana, y desde luego gente que puede pagar. Entonces, es otra fragmentación. Entonces, ese es quizás el punto más débil de los sistemas segmentados. Bueno, esto obviamente ya lo dije, en
nuestros países parte de la vinculación de la seguridad social con el empleo formal, o la segmentación por ingreso. Y eso hace que los pobres en muchos de los países queden excluidos de esquemas de prepago, esquemas de aseguramiento, y por lo tanto acaban o en un sector privado muy informal, de mala calidad para los pobres, porque en ese diseño original de que los pobres tenían asistencia pública no es cierto tampoco. Los pobres son los mayores usuarios de servicios privados. Ahora, son típicamente servicios de menor calidad. Hay en todos los países, clínicas, farmacias que dan servicios médicos, otras instituciones a las que van la gente pobre y quedan excluidos de esquemas de prepago y por lo tanto quedan muy expuestos a los gastos catastróficos. Eso hace que se mine la solidaridad en las tres dimensiones que ya expliqué: solidaridad entre sanos y enfermos, entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos. Y esos son quizás los retos más importantes en materia de la recaudación y la agregación de fondos. Finalmente, en la función de financiamiento está la compra de servicios. Compra, ya les dije, no es nada más comprar. Cuando se hace un presupuesto público, esa es una forma de comprar. La Secretaría de Hacienda agrega los impuestos de todo el mundo y al asignarle X cantidad a la Secretaría de Salud para la compra de medicamentos, es una compra de servicios, pero tiene la forma de un presupuesto. Un primer problema es la falta de definición de prioridades, que sea transparente, que sea basada en evidencia. Es muy difícil para los políticos definir prioridades, porque al decir lo que es importante estamos diciendo lo que no es tan importante, y eso para la gente para la cual sí es importante eso es muy, muy difícil. No hay sistema de salud en el mundo, esta es otra generalización, que tenga suficientes recursos para pagar o comprar, en esta nomenclatura, por todas las intervenciones médicamente necesarias. Esto es aparte del hecho de que todos los sistemas de salud del mundo ofrecen intervenciones que no son médicamente necesarias. Cuestiones estrictamente estéticas o cuestiones que tienen un efecto placebo, por ejemplo, la práctica muy común de recetar multivitamínicos, ¿no?, que en la gran mayoría de los casos no tienen ningún efecto benéfico. Lo más vitaminado en México es el canal del desagüe, pero los cuerpos de los usuarios no se benefician mucho de eso, con excepciones muy claras, pero eso es cuando hay deficiencias muy puntuales, no tomando multivitamínicos. Estamos llenos de cosas que no son médicamente necesarias o que no han probado su efectividad. No todo lo que se hace ha probado su efectividad. Pero aún si nos restringiéramos a todas las intervenciones que son médicamente necesarias, ningún sistema de salud puede cubrirlas todas, ni el más rico. Entonces, todo sistema de salud establece prioridades. La única diferencia es si las prioridades son implícitas o si son explícitas. Y creo que nuevamente una generalización es que la mejor práctica es hacerlas explícitas. Es complicado, pero por ejemplo en muchos esquemas de seguridad social que nacen con una intención política muy clara de darle beneficios, prestaciones a grupos definidos como prioritarios, típicamente dicen que cubren todo para todos. Eso es lo más común, la tentación más común, todo para todos. El problema es que todo para todos no se puede, y entonces lo que se hace es establecer mecanismos de racionamiento burocráticos, listas de espera, horarios restringidos. El ejemplo que les daba el primer día, si yo abro la clínica pública de 8 a 2, pues es cuando los niños están en la escuela y los papás están en el trabajo. Entonces es una forma de racionar. Si viene alguien por cirugía electiva, que sí, no se va a morir si se retrasa, pero va a vivir muy incómodo y con mucha discapacidad, una cirugía de cadera, por ejemplo, y la espera es de 9 meses o algo así, entonces es una forma de racionamiento. Entonces es mucho más valeroso, porque no es tan fácil, ser explícitos y decir estas son las prioridades. El Seguro Popular fue el primer esquema, ya no existe, que hizo eso y utilizó, de hecho estaba en la ley, 3 criterios de priorización, que eran la carga de la enfermedad por esa
condición particular, el costo-efectividad, no nomás es que sea efectivo, es que sea efectivo a un costo. Hay cosas que son muy costosas, como el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en niños, muy cara, pero es tan efectiva, ahora en buenas manos, con buena calidad, 90% de sobrevida, incluso se habla de curación, que esa es una intervención prioritaria. Por eso fue de las primeras cosas que cubrió el Seguro Popular. Entonces, costo efectivo no quiere decir que sean baratas. Al contrario, prescribir multivitamínicos es bien barato, pero no es efectivo, entonces el costo de efectividad es muy desfavorable, no debía de ser prioridad. Entonces, frecuencia, magnitud del problema, costo de efectividad, y se introdujo un criterio de aceptabilidad social. Hay ciertas cosas que pueden ser muy costo efectivas, pero que no debemos hacer. Ya lo dije, aún suponiendo que fuera muy costo efectivo esterilizar a gente que se demuestra que tienen algún riesgo a la diabetes o algún otro padecimiento que tiene un componente genético, no es aceptable socialmente. Entonces tenemos que introducir ese modulador. Y se le dio al Consejo de Salubridad General, como órgano constitucional del Estado mexicano, la función de establecer lo que se llamó el CAUSES, el Catálogo Esencial de Servicios, el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud, y sobre todo la lista de intervenciones cubiertas por el Fondo de Gastos Catastróficos. Y sí, había un orden, y si tu problema estaba abajo de lo que los recursos podían cubrir, no estabas muy contento. Pero eso era mejor, creo que más ético, que prometerle a todo el mundo todo y luego no darle nada a nadie. Y la idea era, conforme haya más recursos, vamos avanzando en la lista. No es una lista de prioridades estática, es una lista dinámica, porque se genera presiones para poner más recursos, y hay cambios tecnológicos y científicos que van cambiando el costo de efectividad, y cosas que antes, por ejemplo, un cáncer incurable, que no sería costo efectivo, que lo que hay que hacer es atención paliativa, puede con algún avance científico y tecnológico volverse costo efectivo porque aparece algún medicamento o algún tratamiento que es altamente costo efectivo. Entonces se vuelve dinámico, es transparente, hay recursos de apelación, se le da un orden a ese elemento de definir cuáles son las prioridades. Ese esquema, de hecho, se usó en el quizás más prestigiado eticista, especializado, filósofo, enfocado en la ética y que trabajaba en temas de salud, de asignación de recursos en salud. En su libro clásico tiene un estudio de caso de lo que fue ese esquema con el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos. Después tenemos el otro gran problema. El primer problema, por cierto, es lo que yo le llamo la asignación de recursos de acuerdo al son de la negra. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? Entonces, aquí cubrimos todo. Ahora, ¿cuándo? Ya esa es otra historia. A ver cuánta paciencia tienes o cuánto dinero tienes para irte al sector privado, ¿no? Que es típicamente lo que las familias acaban haciendo. Presupuestación inercial es la otra, ¿no? Simplemente es el presupuesto del año pasado más la inflación. Y eso nuevamente es una forma de degradar la política pública, es una forma de fijar prioridades de facto, pero por default, ¿no? Por no hacer el ejercicio de definir qué es importante, qué le da más valor a la sociedad. La ventaja, por ejemplo, de hacer explícitos los catálogos de servicios es que permite una presupuestación racional, no inercial. La ventaja de darle a la gente libertad de elegir, además de que yo creo que es un derecho humano fundamental, poder elegir al prestador de servicios, uno literalmente se desnuda frente a esa persona y creo que es importante que le den chance de elegir. Pero la racionalidad de eso es que crea un incentivo dentro del sistema de salud a responder, le da el poder a los usuarios para fijar la asignación de recursos. Cuando la belleza del modelo de pago capitado, que se crea con la seguridad social en Alemania primero y luego adopta de manera más clara el sistema británico, el Servicio Nacional de Salud británico, es que cambió la dinámica de la presupuestación cuando el prestador recibe no un sueldo fijo, haga lo que haga, ni una cuota por evento,
El sueldo fijo desmotiva el atender las necesidades y satisfacer al paciente. El pago por evento incentiva a sobreprescribir. El pago por salario fijo es a subprescribir, a dar menos atención de la necesaria. El pago per cápita, que no se aplica a todo, pero ciertamente a la atención ambulatoria y a muchos procedimientos hospitalarios, tiene la virtud de que le da el poder a los usuarios, porque con su decisión, tiene que estar acompañado de libertad de elección, de ir a un prestador, el dinero fluye hacia allá. Por eso le llamamos presupuestación democrática. Entonces rompe esta inercia, que es la típica presupuestación burocrática. Y finalmente está lo que llamo aquí compra no estructurada en el punto de servicio. A la hora del servicio de atención, podrá haber presupuestos, pero en la medida en que no se van definiendo paquetes y esos paquetes de servicios traducidos en paquetes de recursos, lo que dije ayer de cómo traducimos necesidades en servicios, servicios en recursos, en un buen sistema de salud hay un buen diagnóstico de necesidades, eso da lugar a catálogos de servicios, los catálogos de servicios dan lugar a planes maestros de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura. Y entonces lo que está ocurriendo en el punto de servicio está bien estructurado y consistente con ese esquema más racional. Eso no es muy común, es difícil de mantener. Pasemos a la prestación, que es la función central del sistema de salud. Hay retos en el lado de la población y en el lado de los prestadores. Anticipo que la población tiene roles múltiples. Muchos de estos miembros de la población son los prestadores, ¿verdad? Pero además estos son miembros de una familia, miembros de un comité vecinal, empleados de una empresa, miembros de un partido político, tienen múltiples roles, igual los prestadores. Entonces no es que sean dos categorías separadas. Y aquí lo que es que hay muchos desajustes potenciales. Ya he hablado de algunos de ellos, las definiciones de necesidad, ayer hablé de eso. Cosas que la población define como una necesidad, por ejemplo las vitaminas, y los prestadores no lo definen como una necesidad. Y al revés, ¿no? Cosas que, sobre todo en el ámbito preventivo, un niño en crecimiento, que el prestador dice, aquí hay una necesidad de salud, de vigilar el crecimiento, de vacunar, etcétera, y la población no necesariamente lo percibe así. Información, ya hablé ampliamente de las asimetrías de información, que es casi definitoria de los retos en salud. Expectativas, ¿no? Hay veces que los usuarios tienen expectativas no realistas y viceversa, ¿no? Los prestadores piensan que los usuarios o no saben nada o creen que saben todo, pero no saben en realidad. Entonces ahí hay un choque interesante. Diferencias de incentivos, hay que alinear los incentivos y en este caso hay que alinear incentivos que eleven la calidad. El punto donde ambos convergen es que haya mayor calidad. Eso beneficia a los usuarios y a un profesional que vive con los valores del profesionalismo, eso es lo que ese profesional quiere. Y es la calidad técnica y la calidad interpersonal. El pago capitado eleva la calidad de la atención interpersonal porque da incentivos, alinea los incentivos de usuarios y prestadores. Y desde luego, el gran reto subyacente en la prestación es la gran heterogeneidad. Hablamos de servicios de salud como si fuera algo, un paquete de cosas, son muy diferentes. Van desde servicios preventivos que dependen de cambios conductuales altamente discrecionales, hasta servicios de urgencia extrema, donde quizás el usuario ni siquiera está consciente, y todo lo que está en medio. Servicios que se repiten, entonces el usuario va aprendiendo, sobre todo en una enfermedad crónica, porque va experimentando, va viendo nuevas estrategias de atención a cosas que nada más tiene uno una vez en la vida, y o sobrevive o se muere, entonces no hay forma de acumular experiencia en el uso previo. Es una heterogeneidad intrínseca. Lo que llamamos servicio de salud cubre un universo enormemente heterogéneo. Esas dos dimensiones son particularmente relevantes. ¿Qué tan crítico es el servicio a la sobrevivencia de la persona y qué tan repetitivo es el uso?
porque cuando es repetitivo hay chance de corregir. Pero si yo tengo un infarto, eso es muy extremo, muy urgente, y bueno, ahora ya hay gente que ya tuvo un infarto antes, pero típicamente no es repetitivo. Si en ese primer evento no le atinan, ya no hay más eventos. Entonces, ese elemento hace que la naturaleza de los servicios sea muy, muy diferente. Y la otra heterogeneidad es, para el mismo servicio, es la heterogeneidad en niveles de calidad. O sea, hay heterogeneidad entre servicios y heterogeneidad dentro de los servicios. Y la heterogeneidad es extrema. Se han hecho estudios dentro de organizaciones grandes, como el IMSS, por ejemplo, y los costos de la atención y la calidad varían enormemente aún dentro de una misma organización. Y eso en muchísimas otras organizaciones en todos los países es una constante. Entonces, la necesidad de tener protocolos de atención estandarizados como herramientas de calidad, sin limitar el juicio clínico, pero que sí reducen esa heterogeneidad, se vuelve muy importante. Finalmente están los retos claves en la cuarta función, en la generación de recursos. Y aquí creo que hay un triángulo que es, los mejores sistemas de salud armonizan este triángulo. Es el triángulo entre necesidades de salud, servicios de salud, demanda de servicios de salud y oferta de recursos. Lo que el esquema que comenté ayer, las necesidades de salud, las condiciones que requieren atención, la demanda y la capacidad de producir esos servicios, la oferta, a través de tener los recursos suficientes, cuando estos tres están en equilibrio, eso es un sistema de salud idóneo. Pero la mayoría están con desequilibrios. Entonces hay necesidades que no se reconocen o se atienden, o muchas que no generan demanda por la asimetría de información. Servicios preventivos de detección temprana que la gente no cree que necesita, no generan demanda, o servicios que la gente quisiera demandar pero no puede demandar porque vive muy lejos, porque los horarios no son los convenientes, porque no hablan su idioma, etcétera, porque es un migrante y no tiene derechos a usar servicios, por todas las barreras que limitan la demanda. Y luego, ahí está la necesidad, ahí está la demanda, pero no hay recursos suficientes para generar la oferta, o si son suficientes no son de la calidad necesaria. Entonces, el gran reto en la generación de recursos es alinear estos tres elementos, y es sobre todo en los generadores de recursos estar conscientes de que estos recursos que están produciendo, el caso más típico son los recursos humanos, deben estar alineados con las necesidades de salud. Este lado del triángulo es muy crítico y hace que sea necesaria la coordinación entre las instituciones formadoras de recursos y las instituciones que diagnostican las necesidades y que van a emplear esos recursos para producir los servicios y satisfacer la demanda de la población. Entonces, eso es la belleza de este instituto, es que justamente ha manejado tradicionalmente ese triángulo de manera mucho mejor que muchas de las otras instituciones educativas. Yo quisiera terminar señalando, simplemente dando como un ejemplo de cómo todas estas innovaciones, aunque parecen que son muchas cosas, sí se pueden implementar en un esquema integral de reforma que realmente cubra todos los niveles de los que vi al principio. Y lo hago simplemente con un diagramita, un octágono aquí, que es este hexágono, un hexágono que pone algunas de estas innovaciones nuevamente por función. Y es la experiencia que tuvimos, las grandes cosas en la Secretaría de Salud. En la Rectoría, el financiamiento, la prestación y la generación de recursos. En Rectoría y en generación, ahí hubo acciones que iban en ambos sentidos. Se fortaleció la Secretaría. Un recurso que se tenía que generar era recursos humanos con experiencia gerencial, experiencia de liderazgo en áreas otras que las áreas clínicas, y eso empezó desde la época del doctor Soberón, por ejemplo, para fortalecer las funciones de rectoría, de la COFEPRIS y eso. Ahí ya más específicamente fue la creación de una nueva agencia regulatoria, la COFEPRIS. En el financiamiento fue todo un nuevo diseño financiero, con un nuevo
mecanismo de aseguramiento para la población no asegurada, homologado financieramente, con la seguridad social para la población asalariada como un primer paso hacia la construcción de un sistema realmente universal, donde hubiera un solo fondo universal de salud. Ese primer paso fue un total rediseño. Área muy importante, beneficios explícitos, lo que estaba hablando, decir específicamente cuáles son los beneficios, fijar las prioridades, tener los catálogos de servicios, porque eso innova el financiamiento e innova la prestación. Permite, a partir de los beneficios explícitos, decidir qué recursos humanos hay que contratar, qué medicamentos hay que comprar, etc. Le da estructura a la prestación y maneja la generación de recursos. La prestación, nuestro gran principio fue el pluralismo basado en calidad. Se creó una subsecretaría de Innovación y Calidad, una cruzada nacional. Ayer hubo una pregunta sobre la residencia del IMSS en calidad, que creo que es la primera en el mundo, quizás la única todavía, cuyo propósito fue formar especialistas en calidad y fue parte de ese movimiento. Y finalmente en la generación de recursos, entre muchas otras cosas, para la infraestructura física se hicieron inversiones innovadoras, esquemas de mezcla público-privada en ciertos financiamientos. Entonces sí se puede conjuntar las distintas variantes y aunque parece una carga pesada, es de hecho posible. Y hablo de este ejemplo porque es el que conozco mejor, pero he estudiado muchísimos otros ejemplos y sí hay experiencias de reforma que sí generan modelos sumamente interesantes. Los dejo con una penúltima idea, que es que así como hay una transición en las condiciones de salud, ha habido una transición en las políticas públicas. Hay cambios que hay que perseverar en ellos, igual que en la transición epidemiológica hay contratransiciones, no son lineales, no es progreso infinito, pero si tuviéramos que en esa construcción de una ciencia de los sistemas de salud que concluir con algunas generalizaciones de qué es mejor, yo diría que ir de regulaciones rígidas a rectoría estratégica, ir de recaudación fragmentada a un prepago solidario en las tres dimensiones, sobre todo entre sanos y enfermos, entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos. Una acumulación o agregación de fondos limitada a una agregación amplia para poder manejar los riesgos inherentes a los fenómenos de salud. Una compra inercial o presupuestación inercial mal estructurada a una compra activa basada en el uso de evidencias, en prioridades claras, en estudios de costo-efectividad, en preferencias sociales también. Una prestación muy heterogénea con una prestación con base en calidad, donde la calidad, tanto en su dimensión técnica como en su dimensión interpersonal. Una generación de recursos desequilibrada, con las necesidades y con la demanda, a una generación de recursos equilibrada, que tome en cuenta los otros dos elementos de ese triángulo. Y finalmente, a lo que todo se resume, es pasar de la segmentación de grupos poblacionales a la separación de funciones. Eso no automáticamente genera todo lo demás, pero casi es una condición para poder hacer todo lo demás. Se pueden hacer avances en cada una de estas transiciones, pero es muy difícil cuando el diseño sistémico separa a los grupos sociales. Es dificilísimo agregar riesgos cuando están separados. Se requieren fondos universales. Eso es incompatible con la segmentación. Es muy difícil hacer prioridades universales cuando todo el mundo está segmentado. Entonces, esa es la condición final. Los quiero dejar, y termino ya para que haya unos minutos para las preguntas, con lo que empecé, con la frase del maestro Don Avidian, y espero que este curso haya reforzado la idea de que estos modelos no son lujos conceptuales o elucubraciones inútiles, sino que el pensamiento claro es la clave para la acción efectiva. El pensamiento claro, la acción sin pensamiento claro suele conducir a resultados muy negativos para la sociedad, la destrucción de cosas que funcionaban, la construcción de cosas que no funcionan, a mucha frustración social, a mucho desperdicio.
Pero el pensamiento, claro, también tiene que traducirse y por eso este modelo del círculo del conocimiento, que creo que es la esencia de lo que hacemos en las instituciones de enseñanza superior e investigación como este instituto, es la clave. Producir el conocimiento, reproducirlo a través de la educación y siempre, siempre dar el paso de la traducción en tecnologías y en evidencias para que el conocimiento se pueda utilizar y al utilizarse transforme la realidad para bien y vuelva a generar este círculo. Ese es el círculo virtuoso, cuando podemos finalmente, como lo quería el maestro Donavidian, unificar al pensamiento con la acción y hacer que el pensamiento sea la fuerza realmente potente que da, que las ideas sean la fuerza realmente potente que da lugar a una acción bien dirigida que beneficia a la sociedad. Termino aquí y tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Y luego, como dije, para los que quieran tomarse una foto final, aquí estaremos. Una pregunta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el curso. Esta clase en particular fue especialmente interesante. En psicología social tenemos una frase similar con la que usted cierra. Decimos, no hay nada más práctico que una buena teoría. O sea, la idea de las ideas que funcionan para algo. Pero bueno, la pregunta a la que yo, o la sugerencia que quería pedirles, para los que nos dedicamos a enseñar ciencia de la innovación, o sea, economía de la innovación, en este caso en UAM Xochimilco, para enseñar a nuevas generaciones cómo favorecer, cómo regular, cómo adelantar las innovaciones en sistemas de salud, por ejemplo. ¿Cuál sería la mejor forma de aterrizar esta problemática de la oferta, la demanda y las necesidades? Siento que ahí los innovadores en México al menos están pensando en el mercado, en rápidamente sacar productos que sean de mucha utilidad con muchos usuarios, pero no todas son en realidad esas las necesidades, digamos, sociales de las enfermedades. Entonces ahí veo una complicación para quien se dedica a hacer innovación. Es una pregunta muy buena. En algunos casos de la innovación, sí, las fuerzas del mercado pueden funcionar. En salud típicamente no. Por eso una de las reformas, yo ya no la mencioné por falta de tiempo, pero al lado de la COFEPRIS se creó también el Centro de Excelencia Tecnológica en Salud. Y ese fue un centro que se creó muy inspirado en el National Institute of Clinical Excellence, o el NICE, para generar toda la información sobre costo, efectividad, aceptabilidad social de las intervenciones que permitieran entonces alimentar la toma de decisiones y para poder ir, digamos, revisando propuestas de innovaciones tecnológicas que estuvieran alineadas con necesidades y servicios. La idea es hacer estas regulaciones que no sean burocráticas, que no marchiten el impulso innovador, sino que sean generativas, que descubran áreas de oportunidad para que entonces los innovadores encuentren esos nichos. Pero sí creo que parte de la rectoría, no en esquemas regulatorios rígidos, como dije, que son inhibidores de la creatividad y a veces muy corruptos, sino, sino con una rectoría que trabaja de la mano con los innovadores. Es esta idea de usar las evidencias, dónde están las necesidades más urgentes, dónde están los huecos, dónde están esas. Y mucho de eso es en el ámbito clínico, pero hay una enorme necesidad en los sistemas de salud de innovaciones en el área administrativa, en el manejo de inventarios, en los expedientes clínicos electrónicos, que, en fin, ha habido muchos avances, pero no tenemos todavía así como el modelo, el estándar internacional que todo el mundo acepte. Hay muchos ámbitos de innovación tecnológica, pero se requiere que haya un interlocutor donde el rector, que es típicamente el Ministerio de Salud Nacional, no está agobiado, preocupándose de que haya sábanas limpias en la clínica del pueblito más remoto, sino que está descentralizando, apoyando, financiando adecuadamente a los que están ahí en el terreno y entonces el ente rector
está enfocado justamente en desencadenar esas fuerzas de innovación. Pero no se pueden hacer las dos cosas. Entonces se requiere una atención especializada en eso. Pero es un tema muy interesante. Empieza por innovar en la propia educación, ¿no? Yo le llamo meta innovación. Innovación en la educación para educar innovadores. Y creo que este instituto ha sido pionero en esa idea de innovar en los métodos, en los contenidos, para que entonces la gente que estudia aquí sean ellos mismos fuentes de innovación en sus campos de acción. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues creo que lo que he aprendido en este breve curso pues ha sido una cantidad inmensa de conocimiento que no tenía desde el punto de vista conceptual, como usted lo ha mencionado, fue muy rico el curso. Pero quisiera saber su opinión sobre un aspecto que es un poco más mundano, no es tan técnico como es el nivel de este curso, ¿no? Y es que pues para todos los mexicanos nos es una realidad que tanto como usuarios de los sistemas de salud, como formadores de recursos humanos para la salud, hemos visto en los últimos años una convulsión de diseños de sistemas de salud y con consecuencias, digamos, muy palpables. O sea, no voy a juzgarlas si son positivas o negativas, solamente que remarcar que son evidentes. Y lo que a mí me resulta complicado pensar ahorita es en cuanto a los diseños de los sistemas de salud. Yo creo que debería de ser una cuestión de Estado más que ser una cuestión de gobierno. Porque el problema es que estamos viviendo exactamente eso en estos últimos años, por lo menos los últimos, no sé, decir unos 12, 18 años, hemos pasado por diversos diseños que han estado más apegados a la visión del gobierno en turno que a una cuestión de Estado, ¿no? Entonces, me surge la duda, ¿todas estas políticas son políticas de gobierno? Y si son de políticas de gobierno, ¿por qué no son políticas de Estado? Porque todos los que nos hemos enfrentado a leer un poco la Ley General de Salud por nuestras necesidades de desarrollo, de investigación, vemos un montón de cosas ahí que en realidad no son operativas. Bueno, pueden estar ahí, pueden tener una buena intención, pero no bajan al terreno, ¿no? Entonces me gustaría saber su opinión con respecto a esto. ¿Son todas las políticas, todos los diseños de los sistemas de salud son diseños de gobierno o deberían de ser diseños de Estado? Y si deberían de ser diseños de Estado, ¿qué es lo que impide que esto sea así? Es una excelente pregunta, pero la respuesta corta, la respuesta más larga es el otro curso que damos, que vamos a dar el año que entra, que sí es una continuación de porque ese ya es el análisis comparativo, ya no más de sistemas, ya la parte epidemiológica está aquí. Pero, primero, gracias, me da mucho gusto que haya habido cosas aquí novedosas. Por cierto, los videos de las clases van a seguir vivos ahí supongo que en YouTube, en el canal del Instituto y del Colegio Nacional, que es la otra institución junto con la Universidad de California de Los Ángeles que están participando en este curso. Entonces esos ahí están y los materiales están disponibles para que quien quiera revisar, y desde luego hay lecturas en la unidad didáctica. Pero la respuesta corta es que justamente las sociedades, para ser plenamente democráticas, así como han diseñado políticas de Estado para el ejercicio de los derechos políticos, aunque aún eso está ahora bajo cuestionamiento, pero típicamente cuando se mantiene la democracia, hay políticas de Estado que no cambian con cada régimen, de cómo se hacen las elecciones, cuáles son los derechos
civiles básicos de la gente en términos de expresión, de reunión, etc. Necesitamos algo similar para los derechos sociales. Y ahí es que yo siempre he dicho que las políticas públicas en materia de salud y educación deben ser políticas de Estado porque son el fundamento de la igualdad de oportunidades y de construir una sociedad justa independientemente de quién esté en el gobierno. No es así en la mayor parte de los países, pero yo diría, como estamos buscando aquí generalizaciones, que los mejores sistemas de salud se diseñan y persisten en países donde hay políticas de Estado, donde antes hubo un gran acuerdo social que dijo, aquí hay democracia, que incluye los derechos sociales, aquí entendemos que la igualdad de oportunidades es esencial para esos derechos sociales y para esa democracia, y aquí vamos a preservar las políticas de salud y de educación de la contienda partidista. Hay márgenes de variación, no estoy diciendo que eso ya impone un cartabón, hay avances, pero el acuerdo más importante que tenemos que tener es, todo mundo, todos los ciudadanos van a tener los mismos derechos, ¿sí o no? Para mí la respuesta es sí. Esa pregunta se hizo con los derechos políticos. No todo mundo tenía el derecho político básico de votar. Había que ser varón y antes había que ser propietario. Poco a poco dijimos que ser un derecho de todo mundo. Ese es el paso que hay que dar para tener una política de Estado. No depende de la posición ocupacional de nadie. El derecho social a el acceso a servicios de alta calidad y con protección financiera. Segundo, si es así, entonces hagamos variaciones, pero con la segunda gran regla, que todos los cambios que se hagan estén basados en la mejor evidencia, no en prejuicios ideológicos, no en intereses económicos, incluyendo la corrupción, y definitivamente no en preferencias personales del gobernante en turno, sino basadas en evidencias, y segundo, todas sujetas a evaluación por organismos autónomos del Estado encargados de la evaluación de las políticas sociales. Por eso se creó ese organismo en México, para la evaluación de las políticas sociales, bajo esa idea de poder transitar de políticas de gobierno a políticas de Estado. Es algo en lo que hay que seguir insistiendo, y sí es un paso esencial, y yo diría que casi, nuevamente, cuando hablamos de Dinamarca, eso es lo que hay que aprenderle a Dinamarca. Políticas de Estado basadas en esos dos principios. Derechos iguales para todo mundo, sin derechos universales realmente, iguales, sin posición ocupacional ni ningún elemento corporativista, políticas basadas en evidencias y sujetas a evaluación. Y entonces en ese marco, claro que haya innovación, que haya variación, que los partidos compitan con distintas plataformas, pero estamos circunscritos y nos evitamos lo que ha pasado en tantos países donde programas que habían sido muy bien evaluados desaparecen y programas que nunca han sido evaluados, que no están diseñados con base a las mejores evidencias, emergen. Ese es lo contrario de una política de Estado, pero no puedo estar más en acuerdo con lo que usted dice. Julio, Bueno, yo creo que sí, se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer, y quiero nuevamente agradecer al Instituto de Hospitalidad y al Colegio Nacional y a mi institución actual, la Universidad de California, por la participación, a todos ustedes por haber estado aquí estos 4 días. Veo que han sido leales en su asistencia, y a los que no puedo ver, que son los que están por forma remota, también mi agradecimiento por su participación. Muchas gracias a todos y nos veremos el año que entra.